Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos terminando ya este mes de julio y estoy totalmente seguro que al igual que yo, cada día has recibido la gracia, la misericordia y bondad de Papá. Así es de que te invito para que oremos y le pidamos a Él que nos enseñe por su palabra. Padre amado, te damos gracias por este mes que ya está concluyendo. Muchas gracias porque en tu gran amor y fidelidad hemos descansado. Gracias por caminar con nosotros, gracias por mostrarnos día a día tu amoroso y permanente cuidado. Te pedimos por este tiempo de meditación para que tu palabra nos siga animando, estimulando, Señor. Y gracias por este mensaje del día de hoy, donde nos quieres animar como la semana pasada a ser estos testigos eficaces de lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que deseas hacer en la vida de otros. Gracias te damos por todos y cada uno de los que estamos conectados a este canal de YouTube y te pedimos, Padre, para que estemos muy centrados en tu verdad eterna. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y bien, espero que hayas tenido de verdad una excelente semana y hayas tenido ocasión de meditar en el mensaje de la semana pasada. Si no lo has visto, si no lo has escuchado, si no lo has compartido, entra a este canal de YouTube, por favor. Ahí está la enseñanza de la semana pasada, un testigo eficaz. Saben que nosotros somos privilegiados de ser esos portavoces de la verdad de Dios. La semana pasada hablábamos de 3 cosas muy importantes, puntuales, de cómo ser un testigo eficaz. Un testigo eficaz honra a Cristo por encima de todo. En segundo lugar, se prepara en el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, tiene una conducta irreprensible. Hoy vamos a ver la segunda parte, utilizando o examinando otro pasaje de 2 Timoteo capítulo 2. Ahí te voy a invitar, de una vez ubícate por favor. 2 Timoteo 2, de los versos 1 al 8. Y voy a dar lectura de una vez al pasaje, como ya sabes, en la versión Palabra de Dios para Todos. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñárselas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. El verso 4 dice: ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como lo dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. En este pasaje vemos 5 cosas puntuales que quiero compartir contigo en estos momentos. La primera cosa que Pablo le dice a Timoteo para ser un joven, un testigo eficaz de la verdad de Dios, es: obtén la fuerza en Dios. Ahí lo dice textualmente, versículo 1: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Me parece tan hermoso la manera en que Pablo se refiere a Timoteo diciéndole hijo mío. Desde luego, Timoteo no era hijo de sangre de Pablo, pero era su hijo espiritual, en el sentido en que fue bajo el ministerio del apóstol que este joven reconoció a Jesucristo. Él nació en la familia de la fe cuando reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por esa razón le dice hijo mío, pero lo anima diciéndole: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Muchas veces, como decimos en nuestro lenguaje cristiano, pensamos que tenemos el valor suficiente, las fuerzas suficientes para poder emprender o para poder transitar por la vida cristiana. La verdad es que nosotros, como decimos, no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas.
Pablo le dejó claro eso a Timoteo. Pablo había vivido una vida, como ustedes ya lo saben y lo he mencionado en muchos mensajes, había vivido una vida ceñida a las reglas del fariseísmo. Se había impuesto a sí mismo un montón de cargas que para él era imposible de llevar y ahora disfrutaba de la gracia, del favor de Dios, de la fuerza de Dios, de la guía de Dios, de la sabiduría de Dios para poder caminar, para poder vivir de una manera que dignifique al mismo Dios. Así es de que Pablo le dice a Timoteo que en cualquier momento es necesario que él busque la fuerza en Dios. Le deja muy claro que la vida en Cristo no es fácil porque hay mucha oposición, porque batalla contra su propia naturaleza pecaminosa, porque muchas veces, como Pablo lo citaba en Romanos, las cosas que quería hacer no las hacía y por otro lado lo que debía no lo estaba haciendo de acuerdo a como Dios le había llamado. Muchas veces como cristianos nos pasa como a Pablo, ¿verdad? O como a Timoteo. Como la instrucción que le está dando Pablo a este joven. El primer aspecto entonces de ese pasaje para poder ser un testigo eficaz es fortalecernos en el Señor. Me encanta como lo dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 10. Y dice textualmente: confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Después el apóstol Pablo menciona todos y cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Hemos hablado muchas ocasiones de este pasaje de Efesios 6, donde Pablo le habla a todos los creyentes, inicialmente al joven Timoteo, diciéndole que para poder fortalecerse en el Señor debe equipararse como ese soldado que estaba listo para ir a la batalla. Ustedes y yo, como lo vamos a ver un poco más adelante, tenemos que capacitarnos porque nuestra batalla es espiritual. Y por esa razón, las armas también que debemos usar en el campo espiritual son espirituales. Lo veremos un poco más adelante. Así es de que hoy tienes el ánimo, tú y yo tenemos el ánimo de poder buscar esa fortaleza en el Señor. Él nos da exactamente la fuerza que necesitamos, el apoyo necesario para cualquier momento de vicisitud, de prueba o de lucha. Así es de que antes de comentarle esa tarea de enseñarle a otros, le dice: primero, fortalécete en el Señor. ¿Y cuánta necesitamos tú y yo de encontrar en Él esa fortaleza? La buena noticia es que siempre que acudas a Él, la encontrarás. El segundo aspecto de cómo ser un testigo eficaz de este pasaje es capacita a otros. Un testigo eficaz capacita a otros. En el mensaje de la semana pasada les había compartido de que un testigo eficaz estudia, se adoctrina, se prepara. Aquí Pablo le dice a Timoteo: capacita a otros. Dice el versículo 2: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñárselas a otros. El apóstol Pablo le deja claro al joven Timoteo que estaba muy preocupado por el futuro. Él se preguntaba, así como algunos lo hacen cuando se aproximan a su final de su ministerio, si esas personas que estaban adoctrinando continuarían con la misma enseñanza. Tal vez nosotros también estamos preocupados porque necesitamos entregarle, como digo yo, esa bandera a otros. Yo lo veo como esa carrera de obstáculos, como esa carrera de relevos. ¿Han visto esas carreras de relevos donde comúnmente compiten 4 corredores y siempre va uno por turno dando toda la vuelta a la pista y va entregando el testigo, aquel que debe seguir la carrera hasta que el último concluye? Y desde luego el que llega al final, el cuarto corredor es el más veloz porque es el que cumple el ciclo de la carrera. Es lo mismo en la vida cristiana. Aquí Pablo le dice: lo que has oído de mí, dice otras versiones, ante muchos testigos, esto enseña también a otros, pero que sean personas idóneas y fieles para que así puedan también, en el ejemplo que acabo de dar, pasar ese testigo a otros. Saben, ese es nuestro sueño a través de este canal de YouTube,
a través del perfil de Facebook, a través de las publicaciones que hacemos a diario por Instagram, es que eso se vuelva algo cíclico, que eso siga corriendo, que se pueda compartir. Por eso nuestra insistencia en cada una de las grabaciones, de las enseñanzas, de que nos ayudes, no solamente inscribiéndote al canal, sino compartiendo todas las enseñanzas. Hoy quiero invitarte para que lo hagas. Es tan solo un clic, darle compartir y enviarlo a tus contactos. Es una forma también de difusión de la palabra de Dios. Es una manera de enseñarle a otros lo que también nosotros hemos recibido. Nosotros como hijos de Dios deberíamos preocuparnos por esa tarea, por ese privilegio, por ese legado que nos ha sido encomendado de los primeros discípulos que Cristo formó, adoctrinó y que dejó ese legado a otras personas. ¿Tú recuerdas a esa persona que te dedicó días enteros o semanas o meses o años para enseñarte? Yo siempre estoy profundamente agradecido por esa persona que tuvo amor por mí para enseñarme, para adoctrinarme y para entregarme ese legado. ¿Recuerdan a Jesucristo cuando niño que se encontraba en el templo? Léelo allá en Lucas 2. Dice en Lucas 2 el verso 49 que María y José estaban buscando al niño Jesús, al joven Jesús que apenas tenía 13 años, por todo lugar en Jerusalén, y lo encuentran en el templo aprendiendo, escuchando la palabra de Dios para después adoctrinar más adelante, mucho más adelante, a los 12 hombres que él iba a elegir, orando a Dios para entregarles ese legado, para entregarles esa misiva de adoctrinar a otros. Cuando sus padres le dicen, estábamos preocupados por ti, te buscamos por todo lado, él les dice, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Hoy quiero preguntarte, ¿realmente tú piensas igual que Jesús? ¿Estás viendo las cosas de Dios como prioridad? Y para esto no tienes que salir de tu empresa, del lugar donde estás ejerciendo tu profesión, donde te estás desarrollando como profesional, donde estás tú a través de estos medios virtuales. Puedes difundir, como lo dije hace un momento, esa palabra de Dios. Somos muy privilegiados con mi esposa Pili porque tenemos esos canales que acabo de mencionar hace un momento para poder enseñar a otros. Y sabes, es muy lindo poder transmitir esas verdades, ver cómo esas verdades transmiten la verdad de Dios, valga la redundancia, en los corazones, traen esperanza y sobre todo animan y estimulan a que otros la difundan. El tercer aspecto es que para ser testigos eficaces es estar dispuestos a pagar el precio. Pablo le dice a Timoteo en los versículos 3 y 4, como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado, dice aquí, pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Como creyentes, somos soldados de Jesucristo. ¿Has escuchado esa canción de Juan Luis Guerra? Soldado de Cristo. Y eso es la verdad, a eso hemos sido llamados. Pero ¿cómo es un soldado de Jesucristo? El apóstol Pablo le dice a los creyentes en Éfeso en capítulo 6, 12 y 13, que es un soldado que siempre está en pie de lucha, que siempre está preparando su cuerpo, su mente y todo su ser para la batalla. Esto me hizo recordar cuando yo estuve en la milicia, porque tuve también esa capacitación antes de ser pastor. Yo fui también militar y recibí entrenamiento permanentemente, no solamente en la parte física, sino de estrategia militar, de aprender a disparar armas para ser una persona íntegra en la formación. Y como soldados de Jesucristo, tú y yo, para ser testigos eficaces, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Y podemos hacerlo entendiendo, como dice Efesios 6, 12 y 13. Mira lo que dice Pablo a los creyentes de Éfeso. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios,
Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho, todavía poder resistir. En otras versiones dice estar firmes. Entonces, dice el verso 14 al principio, manténganse firmes. Es la realidad de un siervo de Jesucristo. Nosotros estamos en constante lucha espiritual. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, contra fuerzas espirituales malignas. Es por eso que es tan importante que nosotros estemos con nuestra mente clara, con nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, con nuestro espíritu fortalecido en la verdad de Dios, como lo dije en el punto anterior, para hacer frente a cualquier acechanza del maligno. Nosotros como hijos de Dios debemos reconocer esa verdad. No estoy diciendo que el maligno tenga más poder que Dios. No estoy diciendo que el maligno pueda vencernos. Pero si tú y yo estamos firmes, apoyados en Dios, podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. Así es de que ese es el tercer aspecto. El precio que hay que pagar es esa lucha permanente. ¿Sabes? Yo le digo a las personas que tengo el privilegio de discipular, de compartir las verdades de Dios, la vida cristiana es de luchas diarias. Todos los días luchamos con nuestra propia concupiscencia. Todos los días luchamos contra todas esas esferas de maldad que están en los aires. Todos los días luchamos contra esas acechanzas malignas, esos dardos malignos que pretenden minar nuestra fe, que pretenden bajar nuestra confianza en Dios y hacernos presa del temor, de la incertidumbre, de la duda y debilitarnos. Pero como soldados pagamos el precio del entrenamiento. Es importante no ver esto como algo sacrificial. Mira, piénsalo de esta forma. Así como uno se ejercita físicamente, se alimenta muy bien para tener las defensas altas y así poder hacer frente a cualquier virus, a cualquier cuestión que amenace nuestra salud física, mental o emocional. Asimismo, cuando somos fuertes espiritualmente, nuestra parte anímica también lo es. Recuerda que siempre te lo comparto. Cuando nuestra parte espiritual es fuerte, nuestra parte emocional también lo está. Y desde luego eso nos da una claridad mental para tomar decisiones y sobre todo para traer a la mente aquellas cosas que el Señor nos quiere enseñar. El cuarto aspecto es que un testigo eficaz persevera hasta el fin. Dice aquí, haciendo una comparación de un atleta y un campesino, dice, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Me encantan también esas dos comparaciones que hace el apóstol Pablo a joven Timoteo de cómo poder perseverar. Ustedes saben que Pablo estaba en un contexto de una marcada influencia, ¿no?, de todo el pensamiento griego, de todo el pensamiento de esa época. Permanentemente había competencias, ¿no?, entre los griegos, y una de ellas era esas carreras de larga duración. Las personas, para recibir su galardón, la corona de laureles, por eso Pablo habla mucho de coronas, tenían que correr largos tramos para poder ganar, pero dice aquí que debían obedecer las reglas para poder entonces obtener el premio. ¿Sabes? Nosotros como testigos de Dios debemos seguir su voz, debemos escucharlo atentamente. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Teniendo una comunión, como lo hablaba en el mensaje pasado, con papá, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pidiéndole que nos vivifique, que nos fortalezca, que nos establezca, que nos dé la fuerza, como lo dije también antes, y asimismo como el ejemplo que está aquí. El atleta, para poder ganar, debe hacer todo lo posible para poder entonces lograr llegar a esa meta. Obviamente, eso no tiene que ver con atropellar a sus contrarios, a sus competidores inmediatos, pero sí tiene que ver con asumir la responsabilidad y desafiar cualquier reto que venga por delante.
En Filipenses 3, en los versos 12 al 14, noten lo que dice el apóstol Pablo. No quiero decir que ya llegue a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Perdón, que ya llegué, leí mal. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Miren quién está diciendo esto. Pablo dice, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¡Wow! Miren lo que dice Pablo. Yo no he llegado a la perfección. Pablo realmente no podía llegar a la perfección porque todavía estaba sujeto a las cosas. No quiero decir que vivía en el mundo, pero todavía luchaba con su naturaleza pecaminosa. Pero Pablo dejó atrás todas esas cosas que eran para él un impedimento, como decimos, una talanquera para poder avanzar hacia la meta. Abandonó todo eso y por esa razón él podía proseguir. Él dice, la única forma de poder llegar hacia allá es poder proseguir. Eso significa insistir en el camino. En medio de la debilidad, pedir la fuerza del Señor. En medio de la ansiedad, decir, tú vas adelante de mí, Señor, indicándome el camino. Sé que yo ganaré el premio. ¿Cuál es el premio que tú y yo tenemos? No es la vida eterna, porque la vida eterna ya no la dio Cristo cuando murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ese premio son los galardones de los que les hablaba hace un momento atrás. Dice Pablo en otra carta, 1 Corintios 9, 24 al 27, dijo que él quería tener su cuerpo bajo control para poder terminar la carrera. Dice 1 Corintios 9, 24 al 27, cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Me encanta esta versión. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Aquí está haciendo de nuevo la comparación, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Aquí está haciendo también el mismo énfasis el apóstol Pablo. Él no corre alocadamente, como diríamos nosotros. Él tenía una meta clara, pero sabía que antes de correr la carrera debía prepararse y debía entender, como lo dije ya, que solamente el que persevere puede llegar hacia la meta final. Y ese es el ánimo para nosotros. Mira, la vida cristiana es de toda la vida, no es de momentos, es de todos los días, del día a día. Pero podemos perseverar porque tú y yo tenemos de nuestra parte a Papá, a su Santo Espíritu que nos da la fuerza y fortaleza. Un hijo de Dios debe seguir luchando, esforzándose para llegar hacia esa meta. Y habla también del labrador. Dice que el labrador o el campesino, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esa es una idea o es una comparación hermosa que hace el apóstol Pablo. Yo tuve un tío que se dedicaba a las labores agrícolas aquí cerca de Bogotá, en la sabana, y él me decía, me explicaba, ¿no? Tenía que preparar la tierra primero, luego tenía que depositar las semillas, tenía que abonar la tierra, luego cubrir bien, estar pendiente de fumigar contra todo bicho, mosquito, cualquier plaga que pudiera amenazar el cultivo que estaba ahí creciendo, en pleno crecimiento, y tenía que esperar pacientemente la cosecha. Era un trabajo durísimo porque eran horas de madrugar muchísimo, y ya en los tiempos de la cosecha también la recolección era
algo grandioso, pero también era el fruto de tanto esfuerzo y dedicación. Así es de que, como hijos de Dios, debemos también ser pacientes. No permitamos de nuevo, no seamos afanosos. Dios mismo nos da ejemplos de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Así es de que si tú quieres ser testigo, debes ser también paciente, seguir preparándote paralelamente, como ya lo dije en el segundo punto, adoctrinar o preparar a otros. Y por último, en el verso 7 y 8, un testigo eficaz tiene su mente en Cristo. En los versos 7 y 8, el apóstol le dice a Timoteo: piensa en lo que te digo, y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Nunca olvides a Jesucristo, quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como lo dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. Aquí pareciera que Pablo interrumpe momentáneamente la exposición de este tema para decir: acuérdate de Jesucristo. Eso nos indica el eje de todas las cosas, la razón de todas las cosas, y es Jesucristo. En otras versiones dice, la buena noticia dice acá, pero dice el evangelio que yo les he predicado. Aquí Pablo alienta al joven Timoteo. En nuestro tiempo de oración de la semana, de esa semana, todos los lunes tenemos tiempo de familia, y compartíamos el lunes pasado lo hermoso que es, de verdad, poder compartir las verdades de Dios con otros, el poder ser esos testigos claves de la verdad de Dios, teniendo todo como eje, como centro, como motivación, la persona de Jesucristo. Entonces aquí lo que le está diciendo Pablo al joven Timoteo es exactamente eso. Nunca te olvides de Jesucristo. La razón de ser de este ministerio es Jesucristo. La razón de lo que hacemos, de cómo nos preparamos, la razón por la que resistimos, la razón por la que luchamos, la razón por la que no desmayamos y por la cual estamos dispuestos a pagar el precio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón? Porque Él dio su vida por nosotros. Él dio todo de sí, hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en su carta a los Filipenses, y por eso nos anima a seguir y a tener esa misma, dice ahí, esa misma actitud, ese mismo sentir, no encontraba la palabra, tener ese mismo sentir que hubo también en Jesucristo, de despojarnos de nosotros mismos, de mantener la mirada en los cielos, de seguir el ejemplo de Cristo, porque ese es el mensaje que tú y yo tenemos para esta generación. Así de que, a manera de conclusión, quiero animarte. Nosotros somos testigos, somos embajadores en el nombre de Dios, y tú y yo sabemos muy bien lo que significa un embajador o cuál es el papel de un embajador. Un embajador en el plano político es alguien que lleva, el nombre de su país, que conoce su país, que da a conocer su país, que muestra las políticas sociales de su país y que busca alianzas con otros países en beneficio de su propia nación. Nosotros, como lo escuchabas el día de hoy, somos esos emisarios, somos esos soldados de Jesucristo que obtenemos la fuerza en el amor de Él, y la única motivación es poder dignificarlo, como lo dije también en la semana anterior. Así es de que te animo para que tengas en cuenta estos 5 puntos, y como le dijo Pablo a Timoteo, que el Señor nos ayude a todos nosotros a poder cumplir con esta misiva. Que Él nos halle fieles, que es lo único que Él desea. Ven, ora conmigo entonces y démosle gracias a Dios por darnos semejante privilegio y que nos ayude con estas características para ser esos testigos fieles a Él. Padre, te agradecemos, Dios, por este mensaje del día de hoy y por el mensaje de la semana anterior. Señor, somos privilegiados, nos estás llamando, Dios mío, a ser esos testigos eficaces de lo que tú has hecho en nuestra vida.
Ayúdanos por favor a tener esos puntos bien claros, a poder llevar a otros al entendimiento de tu palabra, a apoyarnos en tu fuerza, en tu poder, Padre Santo, sabiendo que tu Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. En los momentos de lucha, por favor, danos la fuerza, la fortaleza y ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, como los ejemplos que hoy nos dabas por medio de tu palabra. Así como el atleta, así como el campesino que espera la cosecha, nosotros queremos llegar al final, pero sabemos que si no es con tu fuerza, con tu fortaleza, esto no sería posible. Ayúdanos a todos como parte de tu cuerpo a realizar esa tarea y que podamos ser hallados fieles por parte tuya. Yo te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como te lo decía hoy, espero que difundas este mensaje con todas las personas que conoces y también los mensajes de las otras redes sociales que estamos usando con este propósito. Que tengas una excelente semana, un buen comienzo de mes de agosto ya. Y bueno, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Gracias por tu apoyo y por tus oraciones por este ministerio. Hasta otra oportunidad. Un abrazo.